En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Con su gran conocimiento de la historia y su magistral destreza narrativa, Jesús Maeso nos ofrece en La Caja China una apasionante aventura en época del reinado de Felipe II. Si te parece bien, Jesús, empezamos hablando del protagonista de La Caja China, que es Rodrigo Silva. Bueno, Rodrigo Silva de la Gasca es un piloto y un cartógrafo de la Armada que en realidad no existió, es un personaje totalmente figurado e inventado, pero que podía ser un cartógrafo y un piloto de la época del siglo de oro español, o por lo menos del siglo XVI, que nos da una idea del poder que tenía marítimo, que tenía España en aquel momento, y que va a ser el agente secreto de Felipe II para adentrarse en la China, ni más ni menos. Ni más ni menos, una empresa de mucho cuidado, ¿no? De mucho cuidado, así lo pensé yo cuando me metí en un manuscrito en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, donde fui que descubrí este episodio histórico que jamás había salido a la luz, porque yo también soy profesor, nunca se lo había explicado a mis alumnos, no lo había leído en ninguna parte y solamente pues lo leí en ese manuscrito. Y es que Felipe II, tras el asunto de la gran y felicísima Armada, que luego los ingleses nos llamaron Armada Invencible, pues tenía la idea de conquistar China. No sabía lo que hacía, desde luego, pero tuvo esa idea. Y entonces pues mandó al virrey de Nueva España, México, y al gobernador de Filipinas que elaboraran un programa o un proyecto para adentrarse en China. Y entonces manda a su agente secreto, todo eso es histórico. Ajá. Y ya todo lo demás ha salido de la enfebrecida mente de este novelista, pero que pudo ser verdad todo lo que ocurrió porque los jesuitas, como no, tenían que ser los jesuitas, sí entraron en China. Y entonces hago una especie de descripción, de recreación de la China imperial Ming, también de la corte española. Y yo creo que al lector eso le va a emocionar y le va a entretener. No en vano la novela, que ya lleva su recorrido, pues ha sido número 1 aquí en Cádiz, lo fue en Sevilla, de los primeros libros más vendidos, la Feria del Libro de Madrid, en la de Bilbao también, lo cual quiere decir que ha tenido una trayectoria muy interesante y que ha interesado a la crítica y al público, porque es una cosa muy novedosa de la historia y luego hecha para eso, para entretenerse, que es lo que es el objetivo primigenio de todo escritor, ¿no? Emocionar y entretener. Claro, la combinación aquí, a mí me parece que siempre es lo más difícil en una novela histórica, porque tú dices, una novela histórica tiene que contar datos que sean ciertos, no salirse de la historia auténtica, pero al mismo tiempo, y yo creo que necesariamente tiene que atrapar al lector, contar una aventura, hacerle meterse y vivir las aventuras que viven los propios personajes. Exactamente. Los que hemos sido profesores de historia o lo seguimos siéndolo, nos dábamos cuenta que la única forma de hacer la historia que llegue al público, que no se la contaron bien o incluso no se la contaron en su época, es a base de la novela histórica. Y cuando se hace, como tú decías antes, con un fondo histórico profundo y con una arqueología histórica verdadera, y luego lo envuelves en ese velo de fantasía, de ficción y tal, a la gente se le hace muy atractivo. Y como decía hace muy poco en la revista Babelia del País, la revista cultural, Jacinto Antón, que es un crítico de novela histórica, creo que el más importante de este país, pues La Caja China era precisamente eso, ¿no? Una novela que no se puede llamar histórica, aunque el marco sí es histórico, pero es una novela, dice, de autor, de misterio, de amor, de ansia de poder, y creo que ha acertado en eso, sí. Y demás cosas, porque además empieza ni más ni menos que con una injusticia, ¿no? Sí, empieza con una injusticia que esa sí fue verdadera, y además se hizo sobre un almirante de la Armada que era de mi pueblo, de Jaén, que allí lo más cercano que hay a un mar y a un océano es un mar de olivos. Y sin embargo era almirante de la Armada, sí, de la Armada de Felipe II. Y fue ejecutado en la plaza de San Francisco de Sevilla porque metió la mano en la caja. Cosa nada novedosa en la historia de este país, no, como puede verse. Aunque lo que ha cambiado es la forma de castigar. Exactamente, esa es la forma distinta. No queremos tampoco que ninguno se lleve a la horca ni nada, pero aquel almirante Benavides se lo llevó a la horca. Y entonces eso me dio a mí pábulo para comenzar mi relato precisamente con la ejecución del padre del protagonista de la novela, que injustamente es ahorcado en la plaza de San Francisco de Sevilla, por haberse dejado atrapar a su galeón por los enemigos número 1 de nuestro país en aquel momento, que eran los ingleses, y eso era
concebido en aquella época como pecado de lesa majestad. Bueno, y ahí empieza la aventura, pero la aventura después se va ni más ni menos que a China. Pero con lo lejos que está China, sí, ¿cómo has hecho tú para recrear la China? Y no solo la China, sino la China de aquel entonces. De aquel entonces. Para mí siempre ha sido una heroicidad lo que hicieron los españoles, ¿no? España demuestra que el mundo es redondo, ¿no? Y España va a demostrar un concepto económico que ahora está muy en boga, que es la globalización. Pues esa la inventa España en el siglo XVI. ¿Ah, sí? Y claro, ¿cómo la inventa? Pues llevándose productos europeos en la flota de Indias, que lo llevaba a Veracruz, de allí iban a Acapulco, en Acapulco montaban todos aquellos productos americanos y europeos en el famoso galeón de Manila o galeón de Acapulco de la seda, lo llevaban a Filipinas, de Filipinas a China. Y luego hacían el retorno. El retorno por la corriente de Kuroshibo, volvía el galeón a California, California a Acapulco, Veracruz, puerto de Cádiz y de Sevilla. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama globalización. Productos de Europa y América a Asia, y de Asia otra vez hacían el tornaviaje. Y eso lo inventa España en aquel momento, y para mí eso fue como historiador un punto de inflexión muy, muy atractivo. Y digo, yo se lo voy a dar a conocer a mis compatriotas, que vean que nosotros hemos partido el bacalao aquí durante muchísimo tiempo. Ahora que estamos muy, como diría yo, muy decaídos, ¿no? Sí. Porque parece que no somos nada en el concierto mundial. Bueno, pues lo fuimos todo en el concierto mundial, e incluso inventamos, como te decía al principio, pues este concepto económico de la globalización. Curioso también que una profesión como la de los cartógrafos en aquel entonces, la importancia enorme que tenía. Ahora nos parece una cosa, habiendo GPS y todo esto, pero en ese momento era importantísimo. Con decirte que no quiero desvelar los secretos de la novela, ¿no? Porque nuestro personaje va a entrar en la enigmática y súper cerrada civilización china precisamente al hacer un mapa. ¿Por qué? Porque en China, que era una civilización infinitamente más avanzada que la nuestra, consideraban a los cartógrafos tocados por la mano divina. O sea, el que era cartógrafo, incluso dibujante, pero sobre todo cartógrafo, considerado el no va más en la China. Tanto es así que al emperador chino le llamaban, entre otros títulos, el pájaro azul, el pájaro de fuego y tal, el divino geógrafo. Y entonces este hombre, juntamente con los jesuitas, que siempre han sido una eminencia pensando y maquinando también ambas cosas, idean hacer un mapa mundi para regalárselo al emperador Wang-Li. Y por ahí entra. Ajá. Para que viéramos la importancia, como tú has dicho. Y el regalo más grande que podía hacerle Felipe II a un monarca europeo era precisamente regalarle un mapa confeccionado por los cartógrafos de la Casa de Contratación de Sevilla. Eso era el regalo más grande que se podía hacer. Apasionante, desde luego. Bueno, Jesús, después de la caja china, ¿qué va a venir? Bueno, pues ya tengo entregada en la editorial, y ya incluso están trabajando sobre la cubierta una novela sobre América, sobre la conquista de América. No te digo el sitio ni el reino que conquistan, pero porque aún tenemos que ver alguna cosa, pero es sobre la misma época, 1500, Carlos V, el padre de Felipe II, y aquella epopeya inenarrable que hicieron tantos españoles, que no miraban ni su carnet de identidad, ni su reino, ni nada, todos trabajaban para la corona, y es verdaderamente extraordinario, pero bajo el punto de vista de un príncipe indio. Arrea. ¿Cómo nos vieron a nosotros? Claro. Eso nunca se ha hecho. Ajá. Hay infinidad de libros de cómo llegamos allí los españoles, Hernán Cortés, Pizarro, Almagro, Valdivia, pero ¿cómo nos vieron ellos? Y entonces he elaborado esa novela, que ya sale otra vez en primavera, y también editada por Ediciones B, que es mi nueva editorial después de pasar por Edasa y Random House, y estoy encantadísimo, y a ver si tiene el mismo éxito. Pues esperemos que así sea y que vuelvas por aquí para contarnos. Para mí será un placer inmenso, Miguel. Muchas gracias, Jesús. Un placer.